Muchas gracias, Mar, lo primero por atender a nuestra invitación, porque ya sabes que estas cosas son siempre muy complicadas. Yo también trabajo fuera de la universidad, sé que todos tenemos muy poco tiempo y bueno, te lo agradecemos enormemente, vamos, tanto los compañeros de Málaga como el resto de compañeros que están en otras universidades y demás. Y bueno, como ya te comenté un poco los objetivos y tal, si te parece pasamos directamente a las preguntas y de todas maneras la idea que nosotros tenemos, incluso vamos luego compartiros la grabación de lo que estamos haciendo ahora, la videoentrevista, ¿no? Pues para que lo tengáis tal como documento porque incluso si lo queréis mover no hay ningún problema para que lo hagáis, ¿no? Y por supuesto por los resultados globales. Nosotros estamos cogiendo, de momento estamos centrados en el caso de España. Luego ampliaremos quizá a otros países, pero sobre todo micromedio ha surgido en los últimos años y bueno, un poco en los términos en los que te comentaba en la carta de invitación, ¿no? Casos que nos parecían relevantes por un motivo u otro, pero sobre todo nos interesaba la parte de participación de la audiencia, ¿no? El proyecto nuestro, pues ya sabes que se llama Audiencias Activas y demás. Y bueno, si además no, siempre es una alegría, ¿no? Ver que hay gente también del sur por ahí, ¿no? En proyectos interesantes y que va moviéndose y tal. Bueno, yo creo que vamos a tardar sobre una hora. Si, de todas maneras, si hay alguna pregunta, ahora empezamos, si te parece, si hay algún dato que no tenga a mano o cualquier información que falte, no hay ningún problema. Luego lo completamos de la forma que sea, ¿vale? No, por eso tú no te preocupes. Bueno, lo primero, aunque yo ya conozco vuestro medio perfectamente, porque bueno, lo que te dije por correo también me parece una idea muy interesante y creo que la audiencia en vuestro caso juega un papel fundamental, también en iniciativas concretas que habéis hecho, ¿no? Aparte del cómo gestionáis el tema con asiduidad y demás. Pero bueno, por ceñirnos al cuestionario genérico, ¿no? Yo te quería preguntar para que nos introducieras un poco. De las siguientes parcelas, nosotros barajamos una serie de parcelas en nuestro estudio, ¿no? Es decir, distintas fórmulas de participación de la audiencia en los medios, ¿no? Sabes que hay veces que participan como socio o como mecenas en el tema de financiación, todo el tema de crowdfunding o fórmulas similares. En el tema de la interacción, o sea, la conversación del medio y de los periodistas con la audiencia, como productores de contenido y luego, bueno, pues como difusores, digamos, de ese contenido elaborado por profesionales. Entonces, entraremos luego en las cuestiones ya más concretas, pero de momento me interesa que me haga una radiografía rápida y decir, pues de esta forma sí, de esta forma no. Vale, pero lo primero que quieres saber es qué es Yorokobu o cómo nos financiamos. Perdona, eso es lo que no te he entendido bien. Sí, te preguntaba, bueno, un poco en el contexto del medio, ¿no? Si de esas 4 o 5 fórmulas o de cualquier otra que no tengamos contemplada nosotros aquí, ¿de qué forma participan habitualmente o alguna vez se os ha dado el caso los usuarios en vuestro medio, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el tema de la financiación no conozco vuestro caso, no sé si tenéis alguna experiencia puntual o... Sí, bueno, financiación, luego si quieres te lo explico. ¿Cómo participan las audiencias? Pues de una manera muy abierta y muy fácil. Primero y lo más obvio, por los comentarios, que están totalmente abiertos. Además, no los moderamos, o sea, los vemos después, pero no hay una moderación previa, es decir, no tenemos que aprobarlos. Cualquiera puede dejar su comentario y ahí está. Y a no ser que sea una cosa absolutamente ofensiva o que sea un ataque frontal contra alguien o haya muchísima violencia, jamás se elimina, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a expresar lo que sea, bueno, pues por extraño o por bruto que pueda parecer. Luego también, pues por supuesto, están las redes sociales. En las redes sociales hacemos un esfuerzo por leer todos los comentarios, tanto en Twitter como Facebook como Instagram, y contestar al máximo posible. O sea, nuestro objetivo, el que intentamos, es contestar al 100%. Si a algunos se nos pasa, pues puede ser, o algunos, si a lo mejor es un comentario que no tiene ninguna respuesta, porque ha sido una opinión o lo que sea, pues no se contesta. Pero las redes sociales son fundamentales. Y luego también lo que hacemos mucho es, pues cuando nos escriben mails o cuando contactan con nosotros de alguna manera para decirnos, oye, mira,
yo soy periodista o yo escribo de tal o estos temas me parecen interesantes y me gustaría colaborar con vosotros o este tema creo que estaría bien. Siempre lo vemos y le prestamos atención y por supuesto si tiene cabida no hay ningún problema. O sea, no tenemos una plantilla de colaboradores cerradas, sino que eso es absolutamente abierto. Hay personas que han colaborado solo una vez porque hay un tema que nos interesaba o que a esa persona le interesaba y no han surgido más ocasiones y otras personas colaboran mucho más. Entonces, los canales son los habituales, pero están absolutamente abiertos. Ahí no tenemos muchos formalismos, ni tenemos formularios, ni tenemos como es realmente la comunicación, ¿no? Es una cosa muy abierta, es una cosa pues flexible y de mucha improvisación y así nos dejamos llevar. Bueno, abro el micro, es que mientras estaba hablando lo he cortado para no interferir, que se escuchara mejor. De todas esas fórmulas que me has comentado, sin entrar quizá mucho ahora en detalle, ¿todas existen desde el principio o habéis ido evolucionando en ese sentido? Y aprovecho y también te hago la siguiente cuestión. ¿Tenéis algún tipo de política? Me comentabas que se gestionaba de forma muy informal, muy abierta, dando pues libertad a los usuarios, ¿no? Dándoles ese voto de confianza y tal, pero de cara interna en el medio, a la hora de vosotros emitir contenido a través de esas redes sociales o de esa fórmula más ligada a la participación, ¿tenéis algún tipo de política formalizada o a lo mejor no puesta por escrito, pero sí como intención, o cómo lo gestionáis? Pues la primera pregunta, sí, desde el principio hemos trabajado con redes sociales, desde el principio intentamos contestar todos los comentarios y desde el principio hemos ido viendo pues, todos los mails y todos los mensajes que nos llegan. O sea que eso no ha cambiado y de hecho no queremos que cambie nunca porque formar comunidad es importantísimo para los medios y sobre todo en el tipo de periodismo que también creemos, ¿no? Que va un poco más a un periodismo de átomos, más de comunidad, más pequeñito, que darán los grandes medios, pero hay muchos medios pequeños que forman comunidad y eso es uno de sus valores, ¿no? Que no es solo que lo lees lejísimos como esa voz del New York Times que dicta sentencia, no, los medios pequeñitos son más cercanos, tienen así ese punto de comunidad que nos parece fundamental. Y luego respecto a la política que tenemos bueno, respecto a las redes sociales y comunicarnos con las personas, ahí también intentamos que sea muy amplio, porque de hecho las redes sociales, aunque hay una persona que es la que más trabaja en ellos, hay muchos días que nos vamos turnando, ¿no? Hoy lo llevas tú, hoy lo llevas tú, y cada persona también imprime un poco su carácter, o sea, sabiendo que somos un grupo, ¿no? El grupo, el núcleo fuerte que tiene la visión, no queremos que sea una voz única, porque eso también sería horrible, sería aburrido, incluso sería un poco dictatorial, ¿no? Aquí hay un consejo de redacción que hay que ponerse de acuerdo y todos tenemos la misma voz y tenemos que decir lo mismo y no sé qué. Yo creo que eso es pobre, es absolutamente reduccionista. La grandeza de un medio es que hay distintos perfiles, hay distintas personas, hay distintas voces y distintas maneras de gestionar. Y yo creo que eso lo enriquece, porque además cada estilo conecta más con cierto tipo de público, o sea que te diriges también a más personas y aparte yo creo que hay que ser muy flexible, hay que ser muy natural. Y eso de la voz, y eso del medio que está aquí más allá del bien y del mal, y que habla desde el, ay, ¿cómo se dice? Bueno, pues desde el trono del rey, ¿no? Desde el altar, es, es absurdo, es viejuno, es ridículo y es malo para todos. Te iba a preguntar también bueno, el tema de la política ya me lo has contestado, ¿no? O sea, no tenéis nada formalizado, ¿no? Es que ese tema nos interesa mucho porque es verdad que no suele ser habitual que exista, igual que una empresa pues puede tener un plan de comunicación y tal, no suele, no suelen darse muchos casos, ¿no? Pero entiendo entonces que no lo tenéis, ¿no? Te iba a preguntar también, aunque ya lo has comentado, ¿no? En el tema de los profesionales dedicados a eso, ¿no? Comentabas que había una persona, o eso es lo que yo he entendido, una persona dedicada a eso. ¿Esa persona qué perfil tiene, qué formación, qué edad y cómo es su Es, rutina, ¿no? sí, es uno de nosotros y es periodista y es uno de los fundadores. Y no tiene una formación específica o titulada de Community Manager, es
periodista, pues igual que todos nosotros, conoce las redes sociales desde que nacieron. Entonces ahí pensamos, no necesitamos hacer un curso extra porque lo vamos haciendo todos los días. Entonces, en cuanto sale una nueva red social, allá vamos, experimentamos tanto en Yorokobu como en nuestras redes personales, leemos cosas de, bueno, pues de cómo gestionarlo, conocemos a muchas personas que trabajan en eso, vamos a muchas conferencias que hablan de eso. Entonces yo creo que eso es también una nueva forma en la que nos estamos formando muchas personas, ¿no? O sea, en el día a día con la experiencia, y al fin y al cabo yo creo que todos los usuarios también somos los que conformamos las redes sociales. Y eso es en parte también lo bonito, ¿no? No viene nadie detrás a decirnos cómo tiene que hacerse una cosa, sino que los usuarios, todos, y al decirle usuario digo desde el que tiene 3 seguidores y tiene un huevo hasta el que tiene 100.000 seguidores, pues con la interacción de unos y otros lo vamos haciendo y además va evolucionando, que también es lo bonito, ¿no? No es que ya sabes utilizar Twitter o ya sabes utilizar Instagram. No, hay muchas formas, además también vamos probando. En Instagram, por ejemplo, probamos distintas fórmulas dentro de lo pequeñito que es, ¿no? Y las pocas cosas que puedes hacer, pero sí que vas jugando un poco para ver cómo, bueno, qué es lo que más le gusta a la gente o cómo puedes tratar la imagen sin que solo sea la imagen, sino dándole otros valores. Y así vamos aprendiendo todos, nosotros y nuestros usuarios a la vez. ¿Pensáis entonces que el hecho de ser un medio más pequeño os permite más flexibilidad, ¿no? En ese sentido también a la hora de experimentar y de, bueno, ir probando un canal quizás sin que suponga, pues bueno, quizás tantas trabas como en una gran empresa, ¿no? A la hora de, pues, de aprobar, de desarrollar una estrategia y tal, pues que siempre hay la cadena de mando y toda la estructura quizá dificulte un poco eso, ¿no? Claro, indudablemente, cuando eres más pequeño eres más ágil, eres más flexible, tienes muchísima más capacidad para cambiar y muchísima más capacidad para convertirte en otra cosa si quieres, incluso también eres más resiliente si hay algún problema o si vienen malos tiempos, porque bueno, eres pequeñito y entonces no es lo mismo tener que pagar 200 sueldos que pagar 15. Entonces, eso también te da muchísima más flexibilidad. O sea, yo creo que el tamaño es interesante, ser consciente de tu tamaño y decir, tengo que sacar las ventajas de mi tamaño, ¿no? Los grandes pueden hacer cosas que los pequeños no podemos hacer, pero los pequeños podemos hacer muchísimas cosas que no pueden hacer los grandes, como es tema de flexibilidad o tema de libertad también, ¿no? Los temas que hacemos, todos los periodistas que estamos en plantilla, no son sometidos a un consejo de redacción, o no hay un interés detrás, o no tenemos un banco que nos está financiando y a quien no tenemos que molestar. Entonces todos los temas son muchísimo más ágiles porque es bueno, o sea, ya entre nosotros, o sea, somos 5 personas, luego tenemos muchos colaboradores, pero somos 5 periodistas pues en plantilla y que forma un poco el núcleo y la visión de Yorokobu, y ahí no tenemos ni que comentarnos ni darnos explicaciones. Tenemos la confianza de que, bueno, hemos decidido trabajar juntos, cada uno tira. Entonces, eso al final, al principio, lo que hacíamos era pues, intentar ponernos de acuerdo en los temas. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que eso hacía que las cosas fuesen más lentas y no fuesen tan ágiles y sobre todo muchas veces caían temas o morían temas que luego, si por lo que sea al final se publicaban, te das cuenta de que tenían visitas y que tenían su público. Entonces llegamos a la conclusión de que los distintos perfiles de periodistas, cuando uno piensa que sí y otro que no, el que piensa que sí tiene su parte de razón y luego siempre hay un público para eso, aunque sea minoritario, pero las minorías también importan. Entonces, también el rodaje nos ha ido haciendo más flexibles, más libres, incluso más anárquicos, muchísimo más anárquicos, basándose en la confianza de no tenemos que estar siempre con unas leyes, con unas jerarquías, con unas aprobaciones. Somos pequeños y nos basta la confianza, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de ser pequeños, que tiras sin dar cuentas. Bueno, y en esa fórmula entonces que vosotros tenéis, que me acaba de describir además, yo creo que de forma bastante gráfica, de hacer periodismo, ¿qué influencia pensáis que tienen los lectores? Si yo te preguntara en una escala de 0 a 5, ¿qué puntuación le pondríais? A los lectores, muchísima. Pues
cuatro quizá, no absolutamente cinco, porque a veces no solo puedes fijarte lo que te piden, ¿no? Sino que también tienes que pensar en esas minorías que no te piden algo, pero que están ahí. Entonces, miramos muchísimo las visitas, de hecho constantemente, sabes que a través de Google Analytics podemos ir viendo en tiempo real y de hecho lo hacemos cómo funciona cada post, incluso dónde se está viendo, uno que funciona muy bien en México, otro que está funcionando muy bien en España, o sea, tienes al segundo cómo está funcionando. Entonces, al saber cómo va, pues en función de eso planificamos las redes sociales y eso también nos ha ido a cambiar muchísimo en estos 5 años los temas que tratamos, porque nos vamos dando cuenta que conforme pasa el tiempo, ¿no? Y debido a las circunstancias políticas, económicas, tecnológicas de cada momento, interesan más unos temas que otros. Y eso nos hace que nosotros nos movamos también con el interés de la audiencia. Y eso lo estamos viendo en Google Analytics, lo estamos viendo en las redes sociales, lo estamos viendo en los mails y lo estamos viendo afortunadamente también en directo, pues en todos los eventos que vamos y la gente pues, te cuenta cosas, te dice lo que piensa. Entonces nos interesa muchísimo, absolutamente muchísimo, porque de hecho, o sea, si vivimos es gracias a los lectores. Y si quieres seguir viviendo, lo que tienes que hacer es pues un equilibrio entre lo que piden y un pequeño porcentaje pequeñito, a lo mejor lo que no te han pedido, pero tú intuyes que le puede interesar, ¿no? Esas pequeñas cosas que a lo mejor te llegan, nadie te ha dicho, en ningún momento has observado que puede interesar, pero a lo mejor hay libros de una pequeña editorial que puede ser una rareza o algo que nadie te ha comentado, pero yo creo que también es tu obligación mostrarlo para ayudar a descubrir cosas nuevas, ¿no? Y bueno, y luego no pasa nada si publicas algo y no funciona, es que hay que intentarlo y tienes que mostrarlo, ¿no? Luego ya que el público decida si le interesa o no, pero bueno, creo que esa es también el compromiso que puedo pedirte, ¿no? Mostrar cosas nuevas y que todos nos ayudemos sobre todo a abrir la mirada, ¿no? Que el problema del periodismo para mí siempre ha sido que en el fondo son cuatro grandes voces, una agenda mediática determinada y pensar que la política es solo lo que ocurre en el Parlamento. No. Entonces, bueno, pues todo lo que sean nuevas ideas hay que, hay que contarlo. Innovación, ¿no? Al final. Uh -huh. Vosotros también tratáis mucho el tema de la innovación, o sea, aparte de vuestra filosofía un poco como empresa y tal, pero también tenéis muchos contenidos sobre que giran en torno a la innovación y demás. No sé si en vuestro caso, al tener esa agenda un poquito más especializada en ciertos temas y tal, si se os da con más o menos frecuencia quizá que en los medios tradicionales, el hecho de que los lectores os puedan enviar temas, os puedan enviar contenidos, ¿no? Bien ideas o bien ya pues incluso contenido hecho, ¿no? Visuales, audiovisuales en forma vosotros que primáis mucho la parte visual, la parte gráfica, si se os suele dar con frecuencia o si tienen algún caso relevante que os haya pasado alguna vez en ese sentido. Sí que nos pasa con frecuencia y un caso, bueno, no sé si es relevante, pero por lo menos a mí me pareció muy bonito, fue una historia que me contó un lector de una cuenta secreta que había creado en Twitter porque su novia por la noche sonámbula decía muchas cosas. Entonces él por la noche creó la cuenta y empezó a tuitear lo que ella decía. Al principio su idea era contárselo, pero se fueron pasando los días y no se lo contó. Y luego dijo, bueno, pues ya que no lo sabe y que voy creando aquí un perfil, lo que voy a hacer es que voy a estar un año tuiteando sus sueños y luego cuando pase un año se lo voy a regalar. Entonces el chico me escribió para contarme la historia y me dijo que su novia todavía no lo sabía, porque además era lectora de Yorokobu, que lo veía todos los días y le gustaba muchísimo, y que le haría mucha ilusión que su novia descubriese esa cuenta y toda la historia por Yorokobu. A mí me pareció que era una historia preciosa, primero para los lectores, después, por supuesto, para la novia y para él, y me pareció una cosa muy bonita, ¿no? Porque es un uso interesante, distinto de las redes sociales. Pues efectivamente lo publicamos, la novia descubrió sus sueños tuiteados por un artículo cuando ese día entró en Yorokobu y luego ya pues tuitearon la foto de la alegría, del beso, de todo. Pero bueno, me pareció una cosa muy bonita, ¿no? Porque es cuando el lector también se acerca para ofrecerte una buena historia, pero además con corazón, ¿no? No solo desde un punto de vista frío o esto es interesante o esto es profesional,
sino es como, mira, tengo esto, he hecho esto y además me encantaría que fuese un regalo. Sí, la verdad que es bastante curioso, ¿no? Y bueno, en tema, aparte de lo que es la historia, en tema, por ejemplo, de ilustraciones, fotos, contenido visual, ¿cómo soléis gestionar cuando llega algo de un lector o de una persona que no forme parte de la plantilla, ¿no? O de los colaboradores del medio? ¿Cómo se suele gestionar eso? ¿Se le, se le aporta algún tipo de retribución al autor o algún tipo de compensación no monetaria, ¿no? ¿Cómo lo soléis hacer? ¿O según los casos se gestiona de una forma o de otra? Mm. Pues en el tema de la revista, ahí la verdad no recuerdo ahora mismo algún artículo de un lector, porque además ahí tenemos más colaboradores más fijos y ahí siempre el tema gráfico, ya sea ilustración o foto, es pagado porque es un tema profesional. Luego, cuando alguien nos manda algún artículo para el blog, o que por supuesto también, o sea, los artículos son remunerados. Si nos manda una idea, a lo mejor nosotros podemos cubrir esa idea o nos propone algo y luego lo entrevistamos a él. Pero en el caso de que sea una persona o que se ofrezca para colaborar o haga un texto, el tratamiento es distinto, la persona que escribe y la persona gráfica. La persona que escribe le pagamos lo que ha escrito y luego el tratamiento gráfico lo hacemos nosotros. Entonces, si tenemos que mandar un fotógrafo, pagamos al fotógrafo. Si tenemos que utilizar imágenes de stock, que tenemos una compañía de stock con la que trabajamos para coger imágenes, pues ya tenemos nuestro acuerdo con ellos. Si es Creative Commons, pues es Creative Commons y no hay pago por medio. Lo que haces es citar al autor. Y si se tiene que encargar una ilustración, por supuesto es remunerada. De hecho, bueno, si conoces Torokobu, verás que a menudo, sobre todo en el papel, utilizamos muchísimo la ilustración. Nos gusta porque casi todos los medios utilizan muchísimas fotografías, pero hay un sector de actividad que nos parece precioso lo que hacen, que es los ilustradores, que no es tan frecuente encontrar en las revistas. Entonces dijimos, bueno, si en el resto de los medios hay tanta fotografía, pues nosotros también queremos cubrir las cosas de otra manera y trabajar con unas personas que hacen un trabajo grandioso. Bueno, y siempre que podemos trabajamos con ilustradores y de hecho a mí me parece que enriquece muchísimo la información. Y además la fotografía también, por supuesto, pero, pero el ilustrador te da un punto, te está contando también más historias, ¿no? No es solo un reflejo de la realidad, sino que te está diciendo las cosas y bueno, hay muchas fotografías, yo creo que hay que hacerle un hueco también a la ilustración. Sí. Y cuando estamos comentando, pero sobre todo cuando vienen de profesionales, ¿no? Pero cuando esos contenidos vienen de un usuario, ¿no? Del público, ¿no? De un lector de a pie que por iniciativa propia o en vez habéis terminado publicando algún tipo de contenido, por ejemplo, en forma de ilustraciones que no tuvierais previsto, que os haya parecido interesante, que os lo haya enviado algún lector y que por el motivo que se ha entrado a formar parte de la publicación. Y en ese caso se gestiona, entiendo, de forma diferente, ¿no? Claro, o sea, lo que no nos ocurre es que alguien nos mande una ilustración porque sí, ya, o sea, lo que hacemos cuando tenemos un artículo, lo mandamos a un ilustrador para que lea el artículo y haga la ilustración. Entonces, pues esa es la única fórmula, o sea, no es, pues un texto, vamos a coger esta ilustración que nos ha llegado. No, tiene que ser hecha a propósito para ese artículo. Lo que sí nos ocurre muchísimo es que hay muchos diseñadores, fotógrafos, directores de arte que nos mandan su portfolio para mostrarnos lo que hacen y pueden pasar dos cosas, que nos guste lo que haga y le hagamos un artículo mostrando su trabajo. De hecho, en las revistas siempre hay un ilustrador al que dedicamos mínimo 4, 5, 6 páginas para mostrar su trabajo. Luego en el blog aparecen muchísimos. Y también puede pasar que nos guste su trabajo, nos guste para Yorokubu o nos guste para Link, que también hacemos la revista Link, o para muchos otros proyectos que tenemos. Y en ese caso lo que hacemos ya es pues hacerle propuestas en él. Entonces sí que cuando alguien nos manda su trabajo y nos lo enseña, lo miramos desde varios puntos de vista, ¿no? Nos interesa para hacer cosas juntos, nos interesa para mostrar lo que hace. Sí, sí, claro que sí. Y además es fundamental, ¿eh? Siempre estamos mirando todo lo que nos llega.
Bueno, yo te iba a preguntar ahora un poco por lo contrario, ¿no? O sea, hemos hablado más bien de la parte positiva. ¿Habéis tenido algún problema vosotros que, insistiendo un poco, porque es verdad que vuestro caso es muy significativo y muy diferente en cuanto a eso, a la parte visual, ¿no? ¿Habéis tenido algún problema por tema de derechos de autor, etcétera, etcétera? Bien contenido que ha ido en la revista o bien algún tipo de contenido que hayáis movido a través de redes sociales. ¿Se os ha dado algún caso un poquito delicado alguna vez? No, problema no, porque hemos utilizado muchísimo Creative Commons y siempre ponemos la licencia y luego tenemos un banco de imágenes y bueno, pues el banco de imágenes ya está cubierto el artículo. Lo que sí nos ha pasado algunas veces y a mí me llama bastante la atención, aunque a lo mejor me desvío un poco del tema, pero bueno, me parece interesante comentarlo porque, bueno, porque sois colegas y también me interesa saber lo que pensáis. Y lo que sí ha ocurrido es tú escribes un artículo en 2010 contando que estas personas, pues imagínate, han creado una pequeña tele local o algún proyecto y cuentas toda la historia. En este momento todo muy bien, todo muy felices, pero de pronto llega 2014 y te escriben esas personas y te dicen, oye, que este producto que hacíamos ya no existe, nosotros nos dedicamos a otra cosa y quiero que borres esa información. Entonces, claro, ahí es como, mira, pues yo lo siento muchísimo porque si quieres eso, me apena decirte que no, pero no se pueden borrar todas las noticias de Zapatero porque ya no es presidente del gobierno. Si tú me dices que es que estaba mal, si en su día me dijeses, oye, es que has dicho que yo he creado una televisión local, pero en realidad lo que he hecho ha sido una zapatería, pues lo corregimos al momento y además, o sea, así lo corregimos todo, que eso es lo bueno de Internet y del blog, no hay ningún problema, se corrige. Pero claro, sí nos ha pasado 2 o 3 veces que haya personas que digan, oye, es que yo ya no hago esto, bórralo. Pues es que eso sería quemar las bibliotecas. Sería la misma tragedia que la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Quemaríamos todo el conocimiento. Sí. Sobre todo cuando no es nada que sea vejatorio o que vaya contra la reputación de esa persona. Todos tenemos un pasado y además eso es un pasado muy digno. Tú hiciste tal. Porque además bueno, lo malo de Europobus, que desde el principio nos planteamos que todo iban a ser noticias positivas o desde una perspectiva positiva, porque los medios de comunicación a menudo hablan de los sucesos, de la violencia, del conflicto, y no es un reproche, ¿eh? O sea, ellos están ahí y lo hacen muy bien y tienen que hacerlo, pero necesitamos mirar también el lado rosa de la vida, o si no, nos colgamos de un pino. Entonces, nunca sacamos nada malo a la gente. Precisamente lo que sacamos es lo que hacen, ¿no? Es una de nuestra filosofía. Y además, es decir, vamos a contar lo que hace gente muy interesante y no es conocida. Y como ya estamos hartos de famosos y de lo que hacen y de las 500 entrevistas que damos de la misma persona en 500 medios, vamos a hablar de gente corriente como nosotros, pero que han hecho cosas importantes. Entonces, dices, es que no te puedo ofender que eso esté ahí. Y yo, por respeto a mi lector, no puedo quemar mi hemeroteca. Entiendo. Eh, Eso entonces me parece también muy interesante lo que comentaban, ¿no? Porque también quizás sea otra de vuestras fortalezas y de vuestros atractivos en lo que tiene que ver con las audiencias, ¿no? El tratar y el recoger el lado positivo, ¿no? De la realidad y de los ciudadanos bueno, de emprendedores, artistas, etcétera, ¿no? En un contexto como el que estamos viviendo, ¿no? De crisis donde, bueno, pues lo que tú decías, ¿no? La mayoría de medios o estamos, por desgracia, acostumbrados a ver siempre malas noticias, ¿no? Quizás eso también, pues, no sé si lo habéis medido o habéis parado a analizarlo, ¿no? Pero quizás sería interesante nosotros luego, aunque me debía un poco del tema, pero nos interesaba también en una segunda fase preguntarle a las propias audiencias, ¿no? Sería interesante preguntarle, ¿no? De por qué lee Yorokobu, precisamente porque, oye, porque mira, estoy harto de malas noticias y tal, y pues es otra forma de ver la realidad, otra perspectiva que me gusta y que veo diferente y tal, ¿no? Eso sería cuestión de preguntarle a ellos, pero vamos, yo creo que poniéndonos en el lugar de los lectores es posible que dijeran que sí, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, aunque ya antes me has comentado el tema de Google Analytics y de herramientas para hacer un poco ese seguimiento de los temas que interesan a la audiencia y de los temas en los que se habla, ¿no? Ese clima, digamos, de opinión pública en Internet. Si utilizáis algún tipo de herramienta más, aparte de de las que ya me comentabas, para monitorizar a vuestras audiencias, no tanto para buscar los temas que interesen,
sino para ver, pues bueno, tanto desde el punto de vista quanti, ¿no? Cuántos lectores tenéis y tal, usuarios, perdón, como desde el punto de vista quali, ¿no? Si utilizáis alguna fórmula, pues para ver qué opinan de Yorokobu, ¿no? Qué dicen de vosotros, etcétera, etcétera. Pues mira, una cosa que hacemos todos los años es una encuesta a todos nuestros lectores, que además, bueno, pues regalamos, luego sorteamos un iPad entre los que han participado para así animar a la encuesta, y la verdad es que, o sea, es muy de agradecer porque la participación es muy alta, y eso que el cuestionario es muy largo y muy tedioso, porque nosotros lo hacemos antes de enviarlo y yo siempre me quejo de que es tardísimo. Aún así, con el instituto que lo hacemos dice que debe ser así de largo, y bueno, y luego tenemos la respuesta, y esta información es muy, muy, muy valiosa porque nos dicen lo que piensan de nosotros, lo que les gusta más, lo que les gusta menos, los que conocen la revista, los que conocen el blog, los que conocen las dos cosas. Y esa información, claro, siempre cuando la hacemos, que lo solemos hacer a final de año, pues luego ya cuando nos dan los resultados, pues lo miramos con calma, reflexionamos. Luego hay otra cosa, o sea, por la parte a lo mejor así más cualitativa. Escuchamos muchísimo a las personas, tanto las que te encuentras, como te decía antes, en un evento, cuando vas a una reunión comercial, que no es mi parte, pero el equipo comercial pues tiene un feedback, los redactores tenemos otros, y luego nos juntamos y comentamos lo que nos han dicho, lo que pensamos, un poco pues lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? En el último tiempo. Luego también en las cualitativas, por supuesto, están los mails que te mandan, que eso es una cosa que a mí me sigue pareciendo absolutamente admirable. Siempre lo agradezco muchísimo, porque con lo ocupados que estamos todos, que alguien se pare a escribirte un mail y contarte cosas de lo que piensa, o de un artículo o de la revista, es muy, muy de agradecer. En las redes sociales igual, porque te dicen muchísimas cosas. Y luego ya los cuantitativos, pues la verdad es que utilizamos herramientas gratuitas por dos cosas. Una, porque son magníficas, no echas de menos nada. Eso es una de las cosas mejores de nuestro tiempo, ¿no? Que hay ciertas herramientas, incluso de hecho nosotros podemos vivir gracias a WordPress, porque empezamos sin nada, y como era gratuito lanzamos nuestro blog en WordPress porque no teníamos que pagar la plataforma. Y luego también por otro motivo no tenemos unas herramientas quizá más sofisticadas, y es porque supone un coste importante, y para nosotros ahora mismo lo que hacemos es como el 80% así, si no más, de nuestro presupuesto para recursos humanos y pagar colaboradores. No pagamos oficina, no pagamos secretarias, no pagamos taxis de toda la vida, caminamos, vamos en bici o vamos en metro, y entonces, pues bueno, es como cuando eres pequeñito y no eres rico, lo que tienes que hacer es pensar muy bien dónde invertir el dinero, y el dinero se invierte en talento, aunque a lo mejor, bueno, pues no tengamos unas estadísticas tan exactas. Pero con Google Analytics o incluso con Twitter, con Facebook, ahí puedes ver también absolutamente bien cuántas veces ha compartido un contenido, cuál es el Facebook, te dice el perfil de tus lectores, por países donde se ha compartido más, donde se ha visto más. Es que realmente lo tenemos todo gratis. Antes comentaba Mar otra cosa que también me parece interesante. Vosotros también trabajáis con México y tal. En ese sentido, ¿hay diferencia en el comportamiento de los usuarios según la procedencia geográfica? O sea, ¿veis otra cultura de la participación? ¿Son ellos más participativos, más receptivos que nosotros? O no sé cómo lo Sí, sí, percibís. ahora mismo son muchísimos más participativos los españoles que los mexicanos, pero yo creo que tiene que ver también, porque al fin y al cabo, aunque tenemos una persona en México y hacemos todos los días un contenido de México para acercarnos a ellos, es muy probable que nos vean como un medio que todavía está un poco allá del Atlántico. Sí que hay en la participación de toda América Latina, siempre me llama la atención porque bueno, pues por su forma de ser, se acercan a ti de una manera más educada, más solemne, más otra retórica, ¿no? Que es así muy, muy dulce, incluso tú lo notarás, la diferencia que hay entre cómo se tratan las personas en Andalucía, Sí. cómo nos tratamos en Madrid, ¿no? En Madrid es como va directo con el astra, el tú. Luego ya conforme vas hacia Andalucía, América Latina, todo es más suave, hay más sosté, hay más respeto. Entonces, bueno, hay muchas veces que te llegan mails de Venezuela,
Colombia, por ejemplo, que eso siempre me hace mucha ilusión porque dices, "Anda, parece que está muy lejos culturalmente o por temas políticos, ¿no? Te das cuenta que cuando hay contenidos comunes que te interesan, pues no estás tan lejos, ¿no? O te escribe gente de Colombia, o te escribe gente de Argentina, y lo que sí es muy distinto es la forma de acercarse, ¿no? Bueno, pues aquí vamos como balas, oye tú, que he visto tal, tal, y allí es mucho licenciada Abad. Es muy bonito cuando te Sí, llega de allí. sí, sí. Ujú. De acuerdo. Otra preguntilla que antes se me había quedado en el tintero tiene que ver con un poco lo que decía, ¿no? La fórmula de financiación. Vosotros trabajáis con suscripciones, en el caso de la revista en papel. ¿Tenéis un cálculo aproximado de cuánto suponen entre esas suscripciones y otras aportaciones de la audiencia? ¿Cuánto supone eso en cuanto a la financiación de la empresa? Es decir, ¿es una partida relevante o tenéis otras fuentes de financiación más importantes que las suscripciones? Un poco como que me Sí, cuentes la cómo suscripción funciona es muy pequeño, por donde viene casi todos los ingresos es por publicidad. La publicidad es la mayor fuente de financiación de Yoropobu con diferencia, porque claro, la suscripción, pues la cantidad es pequeñita, y luego también Yoropobu, aparte de que se vende en algunos kioscos, de la Ley, en la FNAC, en la Central, también va en los aviones de Vueling, igual que ocurre con otras revistas. Entonces tiene muchísima difusión, de hecho la tirada es entre 30 y 35.000 ejemplares, depende un poco del mes, ¿no? Porque, bueno, pues si hay más eventos o si hay picos de verano, que hay más viajeros también, la tirada aumenta. Entonces, claro, o sea, es la mayor fuente de ingresos, porque cuando vas a un anunciante le dices, bueno, tengo este público, ¿no? Que es un público, por ejemplo, el público suscriptor o el público que te compra en las revistas está clarísimamente definido, más luego en cantidad están todas las personas que viajan en Vueling, ¿no? Que en cierto modo es como un lector secuestrado y es muy probable que te lea, pues porque pasa allí un tiempo y de hecho, pues por los aviones nos ha conocido muchísima gente. Entonces, claro, o sea, las suscripciones no pueden competir con los anunciantes que aportan muchísimo más. Pero sobre todo, y quizá lo más importante, es que la mayor fuente de ingresos de Yoropobu es nuestra compañía editorial, que es Brands and Roses. Nosotros nacimos como Yoropobu y pretendíamos ser solamente Yoropobu, una revista y un blog. Pero es muy difícil vivir así en estos tiempos, casi imposible. Entonces, bueno, que si quiero ser periodista, tengo que hacer otra cosa más que me permita ser periodista. Y además, no se me caen los anillos, ni soy un periodista clásico, jurásico, que piensa que si no se va a Bagdad a hacer el gran reportaje, eres un basuras. Pues no, eres un periodista perfectamente capacitado, que sacas buenísimos temas, pero para poder hacer eso, parte de tu tiempo tiene que ser conseguir financiación. Y eso lo hacemos con contenidos para marcas. Y trabajamos para marcas, hacemos revistas, hacemos blogs, hacemos libros. Y ahí también, pues, conecta el trabajo con lo que te decía de la flexibilidad, ¿no? No es una cosa que nosotros nos planteamos, pero sí fue una cosa que fue surgiendo porque nos hacían esas propuestas, que era la manera de vivir. Y además que es un trabajo precioso también, y lo tienes muy claro, ¿no? Se puede ser periodista, ser muy periodista, muy independiente, muy libre, incluso no hablar de marcas, porque apenas hablamos de marcas en Yoropobu. Puedes ser bastante más libre, o sea, y no abrir las notas de prensa si quieres, y te puedes permitir este periodismo, pues que a lo mejor puede flojear mucho en publicidad porque no pasas por el aro de te pongo publicidad si escribes sobre mí, que eso intentamos evitarlo al máximo, y a cambio pues haces contenidos para marcas, le dices clarísimamente, este es el blog de este anunciante y yo te estoy haciendo un contenido periodístico, y además lo están haciendo colaboradores que escriben en grandes medios, no son pues, personas aficionadas. Entonces, bueno, es una de las salidas que tiene ahora mismo el periodismo, y además que creo que no sirve de nada ser muy purista y plantearse si es bueno o no es bueno. Es lo que hay para sobrevivir y es muy digno y lo hacemos encantados. Me parece muy interesante todo lo que me comenta, aunque
Parece que nos estamos alejando un poquito del tema, pero si no, no se entiende muy bien. Bueno, antes me comentabas ya que aparte de esa persona, todos colaboráis un poco de forma activa en la gestión de los canales de participación, en esa interacción con los usuarios. ¿No tenéis vosotros cuentas personales en redes sociales como Twitter o Facebook, ¿no? Sino que todo lo gestionáis desde una misma cuenta, ¿no? ¿O cómo lo Tenemos la orquestáis? cuenta de Yorokobu en Twitter, en Facebook y en Instagram, y luego cada uno tiene o sea, perdón, su cuenta personal. Sí, luego, por ejemplo, pues yo tuiteo muchas cosas de Yorokobu, sobre todo cosas que no son mías, porque también me gustan, me parecen interesantes. Y por supuesto lo combino con otras cosas, ¿no? No puede ser como un segundo canal y dedicarme ahí a spamear para enviar historias en Yorokobu. Pero claro, pero lógicamente, pues si tú ves mi perfil, hay mucho Yorokobu, pues es que paso toda mi vida dedicada a esta revista, es normal y lo leo mucho y lo conozco bien, entonces las cosas que me gustan, pues también las digo. Pero sí, cada uno tiene su cuenta personal y ahí hay libertad absoluta, ¿eh? Quien quiere, hay muchas personas que apenas tuitean nada de Yorokobu, yo sí lo hago, pero eso es una opción personal, ahí eso ya entra en la libertad de cada uno. Ujú. Entiendo perfectamente. Bueno, y también me comentaba antes de pasada el tema de la formación. Me decías que la persona que tenéis asumiendo un poco pues esa gestión de la participación de los usuarios y tal, pues era una persona, por lo que me describía antes, joven, ¿no? Que ya traía un poco pues esa formación y tal. Pero ¿se ha tenido que formar en algo específico en los últimos tiempos o vosotros mismos habéis tenido que reciclaros en algún sentido? ¿Lo habéis gestionado a través de la empresa? ¿Lo habéis hecho por vuestra cuenta? Bueno, sois poquito, imagino que cada uno será un poco un caso diferente, pero si me pudiera decir sobre todo si tenéis Sí, alguna esto es muy política o no en fácil. ese Es sentido. que, bueno, pues las personas que trabajamos en Yorokobu nos gusta muchísimo la tecnología. De hecho, yo estuve un tiempo trabajando en una empresa de Internet. Dejé el periodismo para irme a Internet porque me parecía interesantísimo y quería aprender y creía que era el momento de estar ahí. Y luego los demás, pues ha sido como lo hemos ido aprendiendo todos. Es que a lo mejor muchas veces parece que el periodista es tecnófobo, pero no siempre. En nuestro caso es justo lo contrario, ¿no? Hay también, bueno, este blog ya lo ha hecho pues un estudio de diseño con un estudio de programación, pero justo el que teníamos antes, que bueno, no sé si lo recordarás, pero a mí me parece que es muy digno y que está muy bien. Lo hizo también uno de nosotros, que es periodista, pero es un autodidacta increíble y a base de tutoriales y, bueno, pues tiene ciertas habilidades informáticas, fue aprendiendo y fue él el que hizo el blog, hizo la programación, lo hizo todo. Entonces, no hemos necesitado cursos porque cuando sois personas que te gusta la tecnología, o en mi caso, o el caso de este chico que lo lleva, no tenemos tele, no nos gusta la televisión, preferimos pasar las horas en un ordenador que viendo la televisión, bueno, pues es muy fácil que conozcas las redes sociales y que te pongas a utilizarlas antes de que de que se empiece a hablar de ellas o que tengas cuentas de los primeros. Bueno, pues cuando te gusta la tecnología es que no te planteas que tienes que aprender, es que lo haces por adicción. Te ha sido casi una cosa natural, ¿no? Es como, ¿cómo aprendes a leer? Pues a base de leer mucho. De forma natural, sí. Muy bien. Bueno, yo creo que casi todo lo que tenía que ver con la forma de gestionar, antes lo hemos comentado, no sé si me comentabas en relación a esta persona que gestiona, me decías que sí, era periodista y tal. ¿Qué funciones realiza? ¿Han cambiado sus funciones desde que se integró al medio? ¿Cómo lo veis vosotros en su día a día? ¿Cómo se suele organizar? Si quizá veis que bueno, a corto plazo se va a dar la necesidad de ampliar el número de perfiles dedicados al tema de la participación, porque cada vez conforme la gente, vamos, te lo digo, tipo hipótesis, ¿no? No lo sé, quiero que me lo cuentes tú ahora. Pero el tema, ¿no? Como comentabas que cada vez pues se está ampliando, ¿no? Y os están
conociendo más, claro, eso también conlleva pues mucha más participación, muchos más comentarios que leer. No sé cómo andáis Pues ahora es que y lo qué tenemos perspectiva hay, ¿no? absolutamente asimilado. Si tú, por ejemplo, miras nuestros perfiles personales, verás que siempre estamos ahí. Entonces estamos con un ojo en Yorokobu y con otro ojo en el personal. Pero es que no hay una mañana o una tarde completa en la que no estemos todos un poco pendientes, y lo que haces es repartir tu tiempo. Tú sabes que tienes que hacer tus artículos, que tienes que gestionar tus proyectos y que tienes que mirar la participación, pero no es algo estanco, o sea, es una cosa más que tienes incorporada, incluso los fines de semana lo vas mirando. No hemos pensado, o sea, no pensamos que haga falta incorporar a alguien más porque lo vamos haciendo todos a diario. Y la participación yo creo que no es más ahora, ¿sabes? De hace 3 años o sí es constante y estamos siempre mirándolo, siempre en ello. Lo que haces, bueno, pues dices, a lo mejor esta media hora la dedico a las redes sociales, incluso a programar. Hay mucho de programación, pues nos dedicamos. Bueno, pues yo hoy programo Facebook, pues yo hoy programo tal, pero es algo más. O sea, no lo tenemos dividido. Es que si eres periodista, eres gestor de redes sociales. Y si no, pues mal vamos. Entiendo. Luego también hace iniciativas, ya de forma un poquito más concreta, ¿no? Por ejemplo, el concurso de las portadas, ¿no? Que soléis hacer, yo recuerdo, creo que fue a finales del año pasado, ¿no? A principios de cuando hiciste uno de los últimos, el último creo que fue, ¿no? Si no recuerdo mal. Y ahí sí que, claro, ese concurso está abierto, es decir, a la participación de cualquier usuario, ¿no? No tiene por qué ser profesional, sino que cualquier persona pues que bueno que tenga las aptitudes y que haga un poco pues un contenido conforme a lo que vosotros buscáis puede ser ganador, ¿no? No sé si tenéis algún tipo de feedback después de hacer esta iniciativa por parte de los usuarios de, bueno, si pensáis que este tipo de iniciativas mejoran vuestra imagen, en qué sentido, etcétera, ¿no? O si tenéis alguna otra similar, yo conozco esta, pero quizás Pues seguramente esta es tengáis muy algún otro interesante ejemplo. porque la idea es descubrir nuevo talento, aunque te vayan mandando todos los días mails, portfolios, o te vayan enseñando. Aquí está muy bien porque de pronto es un escaparate que hace que, bueno, veas trabajo de personas, y luego la participación pues es bastante alta. En la última convocatoria fueron más de 1000 trabajos, más de 1000 personas que se habían presentado. Y lo que, bueno, pues lo que sabemos es alguna de las personas que han ganado la portada, pues luego les ha ido muy bien. Además tenemos la suerte que tenemos uno de los ganadores, a Ricardo Cabolo, que ya va por Inglaterra y va como un tiro. Y luego lo que sí nos ha pasado es que a raíz del concurso hemos conocido a diseñadores con los que trabajamos ahora, y eso nos pasa a menudo. Y luego, bueno, pues también sirve un poco de lanzadera. Alguno nos ha comentado que los han llamado porque vieron que ganaron el concurso. Y bueno, pues cuando tienes un escaparate así en la portada, ¿no? Que lo ve mucha gente. Y luego la primera página siempre está dedicada a la persona que ha hecho la portada. Pues bueno, pues es una manera también de agradecer que haya hecho la portada. Entonces tiene mucha visibilidad. Y bueno, te das cuenta que al final, pues eso, hablar de algo hace que se mueva y empiezan las conexiones, y luego puede ayudar pues a conseguir más trabajos, a ser más conocido. Muy bien. Bueno, yo te iba a preguntar también bueno, ya antes me lo decías, pero me comentabas más bien Ujú. en cuanto a la línea editorial, ¿no? Las claves si tuvieras que resumir un poco todo lo que hemos estado hablando, las claves hasta el momento en cuanto a participación y, bueno, cómo veis vuestra estrategia futura. Y te voy a hacer una pregunta en concreto para no liarte mucho, ¿no? Para que valoráis, porque antes al principio de la entrevista te preguntaba por el papel de la audiencia a la hora de financiar el medio, ¿no? Ahora Ujú. que se habla tanto del tema de crowdfunding, por ejemplo, ¿eso entra dentro de vuestra estrategia futura? ¿Lo habéis pensado para algún tipo de producto concreto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, Por el cualquier momento otra no lo cosa que hemos consideres. pensado, porque como hemos decidido y nos han venido así las cosas, que nuestra mayor vía de financiación es hacer contenidos para marcas, bueno, pues nos estamos dedicando a eso y no estamos pidiendo el crowdfunding. Como fórmula me parece interesantísima. Bueno, sabes que lo está haciendo Carne Cruda, que lo está haciendo el diario, y funciona muy bien. Yo sí creo que
cuando quieres un producto tienes que pagar por él, y de hecho yo pago por los productos periodísticos que me interesan, pero como estrategia no nos la hemos propuesto. Podría pasar, porque, bueno, pues nunca sabes, pero de entrada creemos que no, porque además, sobre todo en España, es bastante difícil, es muy difícil. Bueno, si nos funciona hacer cierto contenido, ciertos proyectos para marcas y por ahí tenemos ingresos, pues mira, felices. Mientras tengamos para ir adelante, seguimos con lo que funciona. Fenomenal. Bueno, y por último, ¿en qué medida piensas que depende para la supervivencia del medio en un futuro la audiencia, ¿no? O sea, ¿qué papel juega? ¿Cómo piensas que puede afectar? ¿No? Yo sé ya lo que me va a responder por lo que hemos Bueno, estado la comentando, audiencia es pero básica, es la razón por la que existes. Entonces es importantísima, es importantísima. Hay que estar ahí, además hay que ser muy flexible, porque lo que importa no es lo que tú quieras hacer, sino dónde ves que va tu audiencia y qué le interesa, para intentar darle lo que necesite y sobre todo para cubrir esos huecos de voces que no hay, ¿no? Que era el planteamiento con el que nos fuimos nosotros. Era, es que me gustaría leer una revista que no existe. Y decíamos, están los medios generalistas, que tiene la agenda de siempre, que solo habla del Parlamento y de las editoriales de siempre y las pelis de Hollywood. Y luego está la prensa especializada, que solamente habla de su sector y que habla de una manera muy sectorial. Pero pasan muchas otras cosas que no se cuentan, y hay gente que no es famosa y hace cosas importantes. Y hay editoriales pequeñas que hacen cosas grandísimas. Y eso quiero saber qué es y no lo tengo. Entonces, esas miradas que queda todavía nicho y temas por cubrir, pues ahí es donde queremos estar, ¿no? Cubrir esos huecos, que la audiencia pueda pensar que hay, porque si no, no tiene sentido. Repetir modelos que ya están hechos no aportan nada. Entonces, por eso escuchamos muchísimo a la audiencia. Y por eso, por ejemplo, nosotros hemos cambiado. Cuando nacimos, hablábamos muchísimo más de comunicación o de marketing o de branding, porque gran parte de nuestro público le interesaban esos temas. Pero luego fue creciendo en cantidad y los perfiles eran distintos, y nos dimos cuenta que esos temas tenían menos visitas que cuando hablábamos de cosas más generales, cuando hablábamos de economía, pero no economía de bancos, sino de economías alternativas, o hablábamos de monedas locales, o de la economía de la colaboración, o cualquier tema, ¿no?, que normalmente no cubre los grandes medios o que tardan tiempo en cubrir los grandes medios. Y entonces, bueno, pues ahí de esos temas que fuimos tratando. Y ahora, conforme vemos que hay otras cosas que interesan más, pues allá vamos, ¿no? En el fondo, yo creo que los medios de comunicación también lo que tienen que hacer es recoger los intereses de las personas e intentar satisfacer su necesidad de información y lo mejor posible, porque información ya hay de sobra, hay de sobra. Ahora el tema es intentar ser bueno en la información, porque información ya está todo en Internet. Lo que tienes que hacer es, pues, intentar ser un poquito mejor que la media. sí, entiendo. Voy a agregar otra pregunta que, ya por curiosidad, antes comentaba lo de que los temas de comunicación y tal interesaban mucho a vuestro perfil de usuario. ¿Tenéis datos de perfil, primero en cuanto a edad, ¿no?, de suscriptores y de la gente que os sigue online, ¿no? No ya en la revista en papel? Pero yo te preguntaría, por un lado, por eso, por el perfil en cuanto a edad y tal, pero por otro lado también, si sabéis o tenéis constancia de qué porcentaje de las personas que os siguen tienen que ver con el mundo de la comunicación o del diseño, son periodistas, ¿no? Porque a mí me da que ahí hay no lo sé, vamos. Te pregunto si crees que os conocen en las facultades de comunicación o, bueno, un poco pues quizá nuestra generación y tal Vale, es pues ese el público. perfil es ¿Qué datos clarísimo. tenéis? Sabemos el perfil de Facebook y sabemos el perfil de la revista, del suscriptor y más o menos el blog. El núcleo más amplio está entre 25 y 35, pero de ahí hacia abajo y hacia arriba se mueve muchísimo. Incluso tenemos lectores de 60 y tantos años, que a mí eso me encanta, porque eso, bueno, eso significa que estás conectando con todo el mundo, y además los seniors son interesantísimos. Y, perdón, que se me cae el auricular.
Y bueno, es entre hombres y mujeres casi 50-50 repartido, es un público universitario o de máster, o sea, son personas que tienen intereses culturales altos. Es un público muy urbanita, eso sí que está clarísimo, son las grandes capitales donde se concentran todas las visitas, hay muy poco rural, lógicamente también, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de temas urbanitas y creo que incluso el medio rural está muy poco cubierto por los medios. Y luego del sector, decías, de comunicación, de incluso de publicidad, de marketing, de diseño, sabemos que hay un grupo muy importante, en porcentaje, no sabemos exactamente, además eso sí que es muy difícil saberlo, porque, bueno, a lo mejor podría mirar y ver exactamente la última encuesta, porque ya ese dato no lo sé de memoria porque teníamos muchísimos resultados, pero sí que es amplio y eso se nota también en todas las personas que te envían su portfolio, su currículum. La gran mayoría son personas que le gusta el diseño o que le gusta el arte o que le gusta la cultura o que han conocido así en un escenario relacionado con estos temas. Entonces ahí, bueno, pues sí, o por ejemplo cuando llamas a un diseñador o a un ilustrador para entrevistarle, es muy raro que no te conozcas, sí suelen conocer el juego y eso es muy agradecer, sobre todo con la noticia. Entonces el número no te lo sé decir, pero sí sé que es una parte importante y por eso precisamente también nos importa siempre cubrir esos temas y intentamos estar atentos a lo que ocurre ahí, ¿no? Es también una manera de devolverles como las gracias por estar ahí, pues yo te voy a atender también. Fenomenal. Bueno, no sé si hay algo que tú quieras añadir, pero por mi parte yo ya he terminado con el cuestionario. Sé que es un poco extenso. Muchísimas gracias por la paciencia con la tecnología. Antes hablábamos de tecnología. Y bueno, no nos ha fallado del todo porque al final hemos podido conectar, pero casi, ¿no? En fin, y bueno, nada, yo te pasaré de todas maneras la grabación cuando la tenga, por si, vamos, nosotros nuestra idea, estamos ahora empezando la tanda de entrevistas, pero lo que te comentaba al principio, ¿no? Incluso si os interesa que hagamos algo en concreto con los usuarios, lo podemos ver, ¿no? Porque nuestra idea era, pues bueno, a través de encuestas o incluso hacer algún grupo de discusión y tal, ¿no? Pues ver también, recoger la otra perspectiva que siempre se nos olvida, ¿eh? Siempre somos un poco endogámicos y estamos siempre preocupados de la profesión, de nosotros mismos, también la gente que investigamos y a los usuarios no se les tiene tan en cuenta, ¿no? Muchas veces. Entonces la idea era hacer un número más reducido de casos y tenerlos también en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de participación y si no, no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, estamos en contacto de todas maneras, yo os compartiré, ya os digo, el documento y tal. Y bueno, enhorabuena por lo que hacéis, porque vamos, ya no por el proyecto de audiencias activas, sino a mí personalmente me encanta, ¿no? Yo también doy clase en la Universidad de Málaga, doy clase bueno, en una asignatura que tiene también mucho que ver con diseño, con infografía, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Y mis alumnos conocen, yo muchas veces les pongo ejemplos vuestros, proyectos y tal. El año pasado los animé a que participaran en el concursillo de la portada, no les di un poco de miedo, pero hubo alguien que sí que se atrevió. Y bueno, en fin, que nada, estamos en contacto y ya pues cualquier cosita que surja, pues ¿Recibís la revista en vamos hablando. departamento? ¿Sí? ¿Recibes la revista? Si, si no la recibes, Yo creo que no. mándame tu Yo creo que no, porque yo dirección la tengo, y pero por ya mi os cuenta. escribo yo para que os llegue todos los meses. Mándame ahora un Vale. mail y ya. Vale. Yo es que como soy mitad y mitad, a lo mejor llega por la Bueno, mañana y yo no la veo, dime ¿sabes? la Y alguien se dirección. la lleva. Claro, Que es bueno, pues tú posible me das que... la Pero dirección yo creo que no, yo que creo que tú no. sepas que te va a Sí, yo llegar te la bien paso. y ya, y lo mandamos desde ahora. Y yo Vale. encantada y muchísimas gracias por todo. Y ya como te dije, digo, además especial Sí, ilusión fenomenal. porque hay de Málaga, porque aunque ya estoy aquí afincada, yo de corazón soy andaluza. Y de sangre.
Muy bien, no, no, eso nunca se pierde. Gracias a ti. Chao. Bueno, Chao. Marco, muchísimas gracias, ¿vale? Venga, un saludo.